Hola, buenos días. Mi nombre es Gerandi Hernández Maldonado y les voy a hablar acerca de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa de 1789 fue un conflicto violento entre dos sistemas sociopolíticos, la monarquía absolutista y la clase burguesa, que tomó el poder. El impacto ideológico y político que desencadenó la revolución influenció al resto de los países de Europa y se le consideró el inicio de una nueva era, la Edad Contemporánea. Las causas de la Revolución Francesa destacan cuatro causas. Primera sería el rigor del absolutismo. El absolutismo daba a los reyes todo el poder político, legal y económico sin que se les pudiera contradecir en ningún sentido. Y pues también se les hacía responsables a los monarcas de los desastres económicos que pudieran ocurrir, aunque esto fuera o no fuera su culpa. Otra de las causas es las desigualdades del régimen feudal. Se estima que había 23 millones de habitantes en Francia y que solamente 300.000 eran de la aristocracia o del clero. Entonces todo el pueblo o toda la población restante pues tenían menos derechos y menos posibilidades. Otra de las causas es la miseria y marginación del pueblo llano. Las condiciones del pueblo eran muy malas porque había mucha hambre, marginación, enfermedad, trabajo esclavizante y tampoco había como ninguna perspectiva de que se pudiera aspirar a algo mejor. Y también están las ideas de la ilustración, estas ideas de igualdad entre los hombres, eh, que promovieron, bueno, que fueron promovidas por los filósofos y escritores de la época, en los que destacan Voltaire, Rousseau, Diderot. Ellos influyeron mucho en la mentalidad de la sociedad en esa época, forjaron aspiraciones en el sistema social, un sistema que era más moderno y también menos influenciado por la iglesia y la religión. Después vienen los eventos que destacaron en la Revolución Francesa. En estos eventos se resume todo este acontecimiento. Empezamos con los estados generales, que eran una asamblea que se reunía en momentos de crisis, en la que los representantes de los tres estados, que los tres estados eran el pueblo, la nobleza y el clero, se reunían los tres estados y transmitían sus necesidades o escuchaban también las necesidades de la corona. El rey Luis XVI convoca a los estados generales para solicitar un aumento de impuestos y que los nobles empezaran a pagar. Los representantes del tercer estado vieron esta oportunidad para, para proponer y solicitar la oportunidad del voto individual en lugar del voto por estamentos. Como este pedido fue rechazado tanto por el rey como por los dos primeros estados, que eran el clero y la nobleza, el tercer estado se retiró de los estados generales y formó la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, Luis XVI intentó disolverla por la fuerza, pero el 14 de julio de 1789 el pueblo toma la Bastilla, que era una fortaleza en la que la monarquía guardaba todas sus armas y también encarcelaban a los opositores de la corona. La toma de la Bastilla salvó a la Asamblea Nacional, que pudo seguir hablando sobre los temas de suprimir el feudalismo y los derechos y privilegios de la nobleza. Todo esto nos lleva a la Asamblea Constituyente. Luis XVI cede ante los acontecimientos de la Asamblea Nacional y así surge la Asamblea Constituyente. El rey estaba perdiendo autoridad
y también estaba llegando a su fin la monarquía absoluta. Los principales acontecimientos fueron la declaración de los principales acontecimientos de la Asamblea Constituyente fueron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fue promulgada el 26 de agosto de 1789. Fueron abolidos los derechos feudales. Esta declaración tenía 17 artículos en los que se decía que los hombres eran iguales, que la soberanía era de la nación y que se tenían derechos naturales como la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad y que también había libertad de pensamiento y de creencia. Después de esto se promulga la Constitución de 1791. Tenía una tendencia monárquica todavía. Y también se crea los tres poderes, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. También se promulga la Constitución Civil del Clero. En la Constitución Civil del Clero nos decía que todos los bienes de la Iglesia pasaban ahora al Estado y que el nombramiento de las figuras eclesiásticas se harían en adelante por elección del pueblo. Después de esto, el rey Luis XVI pretende huir al extranjero, pero fue descubierto, después fue detenido y encerrado en Tullerías. Tullerías era un castillo que estaba pues era un castillo que estaba abandonado, ¿no? En Versalles estaba el castillo como oficial, pero pues lo mandan a Tullerías. Después de esto viene la Asamblea Legislativa. La Asamblea se muestra mucho más hostil a la monarquía. Los principales acontecimientos fueron la declaratoria de guerra a Austria. En este momento, Austria hizo una amenaza al pueblo francés. Les dijo, si no quieren respetar la monarquía absoluta, entonces vamos a guerra. Y pues los franceses no se lo tomaron muy bien, entonces le declaran la guerra a Austria. En este momento también empezaron a sospechar que Luis XVI estaba detrás de todo esto. Entonces, pues todo esto concluye con el asesinato, con la decapitación de Luis XVI. Y con esto se da el fin a la monarquía absoluta. Las consecuencias fueron el fin del orden feudal, acabó la monarquía y también se acabó con la separación de la sociedad en clases fijas y renació como una república con un sistema de gobierno diferente en todo Occidente. También está la proclamación primera de los derechos humanos, la influencia de las colonias. Las colonias americanas de Europa vieron en la Revolución Francesa como un ejemplo a seguir y entonces empezaron a marcar sus ideales y empezaron también con los procesos de independencia. En 1799 llega Napoleón Bonaparte a Francia y en 1804 es cuando Napoleón conquista Francia. Entonces, pues también la consecuencia de la Revolución Francesa es el ascenso del bonapartismo. Todo esto pone el fin a este periodo histórico. Y pues esto sería todo. Les agradezco mucho y pues muchas gracias por su atención.